a esta tercera jornada de esta capacitación en Derecho y Proceso Judicial Ambiental. Recuerden, sus micrófonos están silenciados y todas las preguntas que deseen formular van a tener que hacerlas a través del canal de chat. En unos breves instantes vamos a pasar el link para que puedan pasar el presentismo. Los dejo con la doctora Patricia Colombo, quien coordina el evento. Doctora Colombo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy nos encontramos en un nuevo encuentro en el que se va a desarrollar un paso más en estos episodios o jornadas en nuestra capacitación de Derecho Procesal y Justicia Ambiental. El encuentro pasado habíamos visto la responsabilidad de las personas jurídicas, aquellos grupos de personas en las que actúa en nombre de otros, y en cuanto a su autoría, su participación, la responsabilidad de los mismos, y hoy vamos a avanzar en el proceso ambiental. ¿Cómo se desarrolla el proceso ambiental? ¿Qué tipo de proceso es el proceso ambiental? Si es un proceso complejo, y cómo nos transformaríamos en querellantes en las cuestiones ambientales, teniendo en cuenta que el derecho ambiental es un derecho que no tiene una tipificación en nuestro Código Penal, y que esto genera ciertas complejidades al momento de la investigación, el aporte de las pruebas y demás. Es por eso que vamos a dejarlos en manos de dos especialistas al respecto, y primero quien va a tomar la palabra va a ser el doctor Mariano Aguilar. El doctor Mariano Aguilar es recibido en la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Ambiental. Disertó en múltiples congresos nacionales e internacionales en Derecho Ambiental, profesor de posgrado de la UBA en Derecho Ambiental, profesor de posgrado en la Universidad de Belgrano. Intervino en muchos juicios emblemáticos en el tema ambiental, como el caso Majul contra la Municipalidad de Belgrano, de General Belgrano, el caso Roca Magdalena contra la provincia de Buenos Aires, que fue el primer fallo emblemático que dio el puntapié en las cuestiones de los procesos ambientales y cómo seguir. El 22 de junio de 2022 fue nombrado miembro de la Academia Argentina de Ciencias Ambientales, cuya secretaría acaba de asumir, y escribió varios libros, entre ellos El Amparo y la Justicia Ambiental, editorial Cátedra 2010. Así que, Mariano, te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer esta invitación a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, a IPAC y, por supuesto, a la doctora Patricia Colombo, que fue un poco la que motorizó todo este encuentro. Agradezco la invitación y, sobre todo, agradezco el lugar que le están dando al tema ambiental para quienes, como yo, estamos hace tantos años tras la defensa del ambiente. De alguna manera, cuando nos llaman para poder, digamos, explicar qué es lo que hacemos respecto al ambiente, nos pone muy contentos, sobre todo cuando hay gente que es profesional y que tiene que ver con, de alguna manera, concomitantemente o directamente con la actividad judicial ambiental. Particularmente en mi caso, lo mío siempre fue una especialización dentro del proceso ambiental, ya que mi desarrollo profesional en el tema ambiental fue siempre en las causas judiciales. Y explicando esto, siempre dije y requerí la necesidad de la existencia de tribunales ambientales con especialidad ambiental. Esto nos llevó incluso a tener dos proyectos, uno en el año 17 y otro en el año 22, en la Cámara de Diputados, que lamentablemente no han prosperado porque ha habido otros problemas del país de por medio que son públicos, pero que no se pudo tratar todavía. Pero bueno, tenemos la esperanza que se renueve la posibilidad de volver a presentarlo, porque creo que estaba caída la última presentación. Pero bueno, para nosotros es muy importante la necesidad de requerir la existencia de tribunales ambientales. Mínimamente, que se puede ir haciendo a través de los juzgados contenciosos administrativos, hacer una secretaría ambiental, es decir, ir viendo de esta manera. Pero bueno, este no es el tema puntual que nos trajo, sino que nos trajo un poco
el tema del proceso ambiental. El proceso ambiental es un proceso, de alguna manera, que no tiene una especialización, digamos, se toman sus causas, las toma ya sea el derecho penal por un lado, si es una causa penal, y por otro lado, en caso de que sea algo que tenga que ver con lo civil, se tramita a través de un juicio ordinario en la parte civil o bien una acción de amparo. Esto ahora lo voy a explicar sucintamente en un power que viene la explicación. El proceso, entonces, aquí viene, adelante, Eduardo, gracias. Muy bien, adelante. Nuestra mirada entonces se encuentra posada en el arte de dirigir el procedimiento que se debe seguir en un tema ambiental, en el enfoque que se debe aplicar. ¿Qué se debe hacer para un caso que sea planteado de una manera correcta y de una mirada ambiental dentro de la escala judicial y o previo administrativa? Adelante. Al no existir dentro del Poder Judicial quien se ocupe con precisión sobre el derecho ambiental, ocurre que quien sea el juez que tenga que ocuparse en una eventual causa ambiental deberá recurrir a normas específicas dentro y durante las causas judiciales. La ley 25675 es de importancia sustancial para la prueba, pero no es solamente para la prueba la ley 25675, sino para todo el proceso ambiental. Esta ley, de carácter federal, es la ley que tiene, de alguna manera, las herramientas más importantes para que una causa dentro del proceso ambiental pueda ser debidamente desarrollada, porque allí están en las facultades que le da al juez para poder procesar en cualquier momento cualquier tipo de resolución que no guarde relación con el código procesal o con el procedimiento que está ya prefijado en los códigos procesales, ¿de acuerdo? Es decir, le permite salir un poco de yo diría, de esa caracterización clara y específica y poder, de alguna manera, tomar resoluciones que no sean, que sean en beneficio del ambiente y que muchas veces no guardan el proceso, digamos, el procedimiento ambiental determinado, no guardan ni los plazos ni ningún tipo de orden. Bueno, adelante. Hay que saber que la existencia y la aplicación de la ley Yolanda, la ley 27.592, es una ley que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático para las personas que se desempeñan en la función pública. Fue una ley sancionada el 17 de noviembre de 2020. Por esta ley, los empleados públicos están obligados a conocer los temas ambientales para aplicar en los trámites operativos. Esta ley, de alguna manera, y esto está de alguna manera enlazando y de alguna manera, yo diría, hace de incumbencia a cualquier empleado que tenga que ver con el Estado, lo hace saber de las normas básicas del derecho ambiental, el cuidado del ambiente, en todo el sentido de la palabra, para que se vaya aplicando en todos los procedimientos del Estado. Adelante. Bueno, por otro lado, sabemos, bueno, es importante establecer la ley que hablábamos hace un ratito, la ley 25675, que yo diría que es la ley madre del tema ambiental, la ley se basa y regula por esta ley 25675, y claramente lo dice en su artículo 3 que sus disposiciones son de orden público. Esto es muy importante, este es un tema que incluso la Corte ya lo destacó en varios fallos y que de alguna manera tiene que ser destacado en la interpretación y en la resolución de cualquier acto que tenga que ver con la justicia o que tenga que ver con cualquier otra razón donde esté de alguna manera, donde esté complicado o que sea atentado contra el ambiente. Adelante. Que pueda ser afectado el ambiente.
es bueno poner a colación de esto el artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que el orden público es el fraude a la ley, es decir, perdón, el orden público determina que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. El acto respecto del cual se invoque al amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la normativa imperativa que se trata de eludir. Este artículo es importante invocarlo y que de alguna manera vaya amañado a la defensa de la ley 25675 y a la ley del ambiente en cualquier proceso judicial. Esto es muy importante saberlo y destacarlo. Adelante. Bueno, la prueba. La prueba es un cometido difícil. Aquí juega un papel preponderante todo lo creado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, las cuales fueron destacando la necesidad de aplicar la defensa de los que se entiende como el derecho de todos. El aire, el agua, el cambio climático, entre otros muchos temas, se cobijaron en el concepto de ambiente. El derecho ambiental los incorporó a ellos y otros con características comunitarias. Se han descrito precedentemente. Esto es es importante, yo creo que esto ya está analizado, pero también es bueno volver a refrescar, que cuando hablamos del ambiente estamos hablando de un concepto comunitario, de un concepto de temas que tienen que ver normalmente con derechos que de alguna manera son comunes a todos, más allá de que puedan estar violados a una comunidad o a una sola persona, pero son derechos que tienen que ver con todos, ya sea el agua, como está aquí, el aire, el agua, el aire, la contaminación, el cambio climático, que es un tema novedoso y el cual se viene incorporando desde hace varios años, el cual tiene características muy especiales porque sobre todo en España, en Holanda, en Alemania, se han logrado fallos que determinan y que de alguna manera han resuelto que se modifiquen las políticas estatales respecto a la protección de la explotación del carbono y de cualquier otro acto que tenga que ver con una política ambiental que no respete digamos, los valores que hacen a tener un cambio climático lógico y sustentable. Hay fallos muy importantes. Bueno, adelante. El procedimiento ambiental. El procedimiento ambiental tiene las tres características. Puede ser vía acción de amparo o vía juicio ordinario, como decíamos hace un rato. Se aplica para el primero el procedimiento de ley de amparo. Para las acciones ordinarias, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Procedimiento penal, la tramitación de una denuncia y procedimiento puntual ante un delito ambiental. Se aplica la normativa procesal penal, artículo 108 y concordantes del Código Penal, ley 24051, residuos peligrosos, artículos 55 y 57, y otras leyes especiales. Se proyecta un capítulo en el Código Penal. Bueno, creo que es esto lo que se está viendo, entre otras cosas, están viéndolo en este seminario. Un procedimiento administrativo que se sigue para lograr trámites de todo tipo, lograr aprobar nuevos establecimientos, estudios de impacto ambiental, autorizaciones de nuevas plantas, etc. Se hacen necesarios ante el municipio o Estado. Se le aplica la norma de procedimientos administrativos municipal y general. Normalmente funcionan de esta manera las tres acciones que derivamos desde el ambiente en su defensa. ¿De acuerdo? Normalmente una como otra tienen por ahí a veces un estadio municipal o el procedimiento administrativo previo o no. Muchas veces no lo tiene y no es necesario. Para la acción de amparo hemos estudiado muchísimos años nosotros, habíamos estudiado la necesidad del reclamo previo administrativo. Esto en el tema ambiental no existe porque digamos, el objeto cuidado es la vida.
digamos, el objeto tuitivo, lo que se está defendiendo es la vida, y muchas veces no hay tiempo para un reclamo previo, porque está de por medio la contaminación de una zona, la intoxicación de personas o cualquier tipo de afección que pueda realmente resultar peligrosa para la vida de las personas. Adelante. El amparo ambiental es la acción más recurrida por la aplicación en casos urgentes. Es una acción que ante la gravedad de un hecho permite de inmediato la acción más rápida en tiempos de acciones judiciales, tomar medidas para evitar mayores daños. Se encuentra receptada en lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Nacional. El amparo ambiental en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 16.986, la ley de amparo, y en la Nación la 16.986. Nosotros, yo y una corriente doctrinaria, entendemos que existe un amparo federal que nace del artículo 43 y de alguna manera entendemos que tiene características especiales, sui generis, que no deben estar formateados con la ley de procedimientos de la provincia donde sea. Sabemos que los procedimientos son determinados por cada una de las provincias de la Argentina, pero sí pensamos que el 43 tiene características propias y determinamos sus características propias. Esto, bueno, está desarrollado en libro de mi autoría y en otra historia que no es lo que venimos ahora a conversar aquí, pero es bueno que se sepa que hay dentro de los procesalistas ambientales, estamos aquellos que sustentamos que el 43 tiene de alguna manera una especial, es un amparo especial totalmente diferente a los procedimientos que conocemos. No es que varíe sustancialmente, pero sí tiene características personales. Adelante. Bueno, el artículo 4 de la ley 25.675 tenemos dos principios fundamentales, que son el principio de prevención. Las causas y la fuente de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir. Este principio es cuando se prevé que alguna cosa pueda llegar a ocurrir, porque de alguna manera puede previsionarse antes de que ocurra. Y el principio precautorio es cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente. Acá pone por delante, este es un principio importantísimo, pone por delante aquellas situaciones en las cuales está cuestionado la posibilidad de saber con exactitud, con información y certeza exacta, científica. Muchas veces todavía no se ha dado el desarrollo suficiente, pero hay una probabilidad de que esto ocurra. Bueno, de esta manera se aplica. Adelante. Las medidas cautelares. Las medidas cautelares es una herramienta fundamental el derecho ambiental. El derecho ambiental en su procedimiento, yo diría que en la mayoría de los casos, a no ser que sean situaciones que no sean tan desbordadas, pero situaciones desbordadas normalmente cuando hay una situación que a claras luces se ve que puede afectar o que esté afectando a terceros o a personas o esté afectando la vida, bueno, en este caso se aplican las medidas cautelares. Las medidas y estas medidas y otras como la presencia, bueno, esto también se logra, perdón, para aclarar, se logra para tomar estas medidas cautelares normalmente con la presencia del juez in situ, para inspeccionar el lugar, toma fotos del inicio del proceso y antes de dictar sentencia, perdón, yo no oigo bien, me están hablando, pero no. Lo estoy resolviendo, un segundo, por favor. Ah. Perdón, ¿sigo? Eduardo, ¿sigo, no? Sí, por favor. Sí. Bueno, decíamos entonces que para estas medidas normalmente requerimos todo lo que es derecho ambiental necesita al juez in situ, es decir, cambia el paradigma del juez en el escritorio del derecho ambiental, cambia el paradigma
de aquel juez que lee papeles solamente y que está invocando los papeles que le acercan o las copias de papeles. Acá esto cambia. En el derecho ambiental ha cambiado y se necesita el juez en el lugar de los hechos, que la primera medida, dentro de las medidas cautelares, es ver lo que está ocurriendo. Normalmente esto se hace de una manera inmediata, se pide de inmediato que el juez vaya al lugar del reclamo y del problema, que tome las medidas suficientes. Entonces, que toma las fotos al inicio del proceso y antes de iniciar la sentencia, son medidas cautelares que se pueden en forma normal y habitual en las causas ambientales. Se encuentran amparadas dentro de una normativa adjetiva civil y comercial de la Nación en su artículo 232. Ese es en el artículo 232 del Código Procesal de la Nación, pero tiene su equivalente en la provincia, el 233, y a su vez en cada una de las provincias tienen normalmente en sus códigos procesales el equivalente a este artículo, donde permite cualquier medida cautelar ante una situación de gravedad genérica, ¿de acuerdo? Entonces el juez puede tomar. Esta es la base y el sustento muchas veces. El resguardo de esta medida genérica, al resguardo de esta medida genérica, perdón, existen medidas precautorias que por su característica distan de los moldes clásicos, en virtud de lo cual debemos predicarlas para que su aplicado sea efectivo y que los jueces no duden en tomarlas las veces que sean necesarias. Acá a veces son medidas muy, muy particulares. Creo que ahora viene una de las situaciones que yo le explico un poquito más adelante. No sé cómo vamos con el horario, Eduardo, pero quería saber cómo voy. ¿Vamos bien? Vamos bien, nos quedan unos 15 minutos, 20 minutos. Bueno, bárbaro. Adelante, entonces. Adelante. Las medidas cautelares. Bueno, entre otras de las medidas que tenemos, están las llamadas las medidas cautelares innovativas. Bueno, esto es un viejo, es un viejo deseo de un jurista, conocido que ya venía desde hace muchos años luchando por estas ideas y lo logró porque se caracterizó la medida cautelar innovativa, o también la llamada autosatisfactiva, que son las o precautelares, que se utilizan como mecanismo idóneo para cuidar el derecho de toda la ley 25675 y las otras leyes que puedan estar afectadas. La virtualidad de estas medidas son que muchas veces llevan cumplimentada la totalidad o una parte del objeto de la sentencia o del amparo o de la acción ordinaria en la propia medida cautelar, de manera tal que se logra adelantar la sentencia a través de la medida cautelar innovativa. O sea que es una suerte de sentencia previa. En nuestro caso, yo tengo un caso que está en la doctrina muy conocido, que me tocó y que lo logramos por suerte, fue la causa Luceros, Mercedes y otra contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicen trámite, no, que tramitó esto cuando lo puse, no sé, cuando hace muchísimos años. Está puesto y quedó así, está mal redactado. Tramitó, en la cual pedíamos que una cochera de un edificio que tenía la entrada pegada a una casa, a la casa de este señor de los Luceros, de Mercedes, y su familia, la tenía una chicharra. El estacionamiento del edificio tenía una chicharra que sonaba cuando ingresaba un automóvil. Y esta chicharra estaba puesta en la ventana del dormitorio de donde dormía el padre de esta chica, Mercedes Lucero, el doctor Lucero. Bueno, allí lo que se logró en esa causa, que el juez fuera, viera, lo constatara, se sentó, una cosa realmente importantísima, se sentó en el dormitorio de los Luceros y escuchó cuando entraba un auto el ruido como le hacía, y en ese momento ordenó directamente el saque de que se sacara que sacara la chicharra. Bueno, esto obviamente fue obviamente luego se le dio traslado al edificio y demás, pero como
de alguna manera tipificó la medida cautelar innovativa, o sea, el objetivo era que sacaran la chicharra, así que lo primero que hizo el juez fue sacar la chicharra y después dar traslado. Bueno, esto es muy interesante porque la tipifica claramente la medida cautelar innovativa o autosatisfactiva o precautelares. Yo veo que muchas veces hoy toman en las acciones colectivas de amparo, están tomando siempre la característica de precautelar, ¿no? Cuando veo por allí que escriben en los diarios que pidió una medida precautelar o qué sé yo, bueno, es esta la famosa medida de la cual estamos hablando. Adelante. Bueno, todas las acciones ambientales pueden concurrir con las medidas ambientales, con medidas cautelares, perdón. En la mayoría de los casos llevan figuras nuevas en nuestro sistema procesal, como por ejemplo ordenar un relevamiento sanitario de un barrio para saber qué cantidad de gente se encuentra contaminada, determinar el grado de contaminación de las napas freáticas a través de estudio de napas en diferentes puntos de un lugar puntual, dado que se presume contaminado, o revelar el grado de infección que tienen los habitantes de determinada zona o barrio, haciendo estudios puntuales en lugares extremos. Bueno, allí vamos. Aquí juega la inversión de la carga de la prueba, el principio precautorio. Acá hubo en Santa Fe un fallo muy importante que caracteriza esto que estoy explicando y que es un fallo que en realidad invirtió la carga de la prueba, porque aquí está salvado acá abajo, una causa en San Jorge, en una localidad de San Jorge de Santa Fe, que luego después se apeló y fue a la Cámara de Rosario, y dice que la justicia provincial emitió un fallo inédito al dejar firme una sentencia que prohíbe la fumigación con glifosato cerca de la zona urbana de la ciudad de San Jorge. En su dictamen, la Sala 2 de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe dio otro paso inédito al ordenar a la provincia y a la Universidad Nacional del Litoral demuestren en un periodo de 6 meses que los agroquímicos no perjudican a la salud. O sea, dio vuelta digamos, la presunción. Se tenía que demostrar que no contaminaba, ¿de acuerdo? Bueno, esto logró que no se pusiera glifosato cerca de San Jorge, dentro del 1,5 kilómetros que requería la zona, digamos, el municipio de San Jorge. Adelante. Las acciones ambientales que cuidan al afectado y los agravios generalizados y expansivos en su defensa. El proceso contiene normalmente la exigencia de requerir medidas cautelares, pedido de medidas de mejor proveer, medidas cautelares innovativas. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, para aclarar un poco esto. Cuanto antes sean tomadas, más eficaz resultará el objeto y la adecuada defensa. Y su adecuada, ahí bueno, está mal puesto la letra. Adelante. Para accionar ante la justicia por un reclamo ambiental no es necesario el reclamo previo administrativo ni su agotamiento como requisito sine qua non exigente en la actuina doctrina decimonónica de los amparos. Bueno, esto es lo que ya había adelantado hace un ratito, es decir, esto ha quedado, digamos, y acá hay una serie de fallos que lo sustentan, hay fallos de corte y demás, pero bueno, es un poco como para que esto quede claro que no esta antigua exigencia ya prácticamente ha sido totalmente desactivada en todas las características de los amparos hoy en día, y los amparos de salud, los amparos que tienen que ver, no es requisito previo hacer ningún tipo de reclamo, no es requisito previo. Adelante. Existe la acción de amparo, artículo 43, al cobijo del artículo 43. Bueno, aquí está el artículo 43 de la Constitución Nacional, que está redactado tal cual, que bueno, está puesto aquí por si después quieren quedarse con el Power, pueden copiarlo. Adelante. Esto está subrayado porque en realidad yo diría que el artículo 32 de la ley 25675, yo diría que es un poco el proceso, es la norma del proceso de lo que estamos hablando y de lo que fuimos convocados hoy a esta reunión. Es, es la madre, digamos, del procedimiento ambiental.
Fíjense que dice que la competencia judicial ambiental será la que corresponde a las reglas ordinarias de la competencia, el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. Acá va el tema de la tasa judicial, el tema de la explicación. Esto va unido con el acceso del artículo 8 del Tratado de Escazú, que también dice que las acciones judiciales deben ser abiertas y permisivas para cualquier tipo de reclamo. Esto se junta con el artículo 8 y es la madre de cualquier reclamo de cualquier naturaleza, aunque no esté claro. El juez tiene la obligación de abrir la causa, el juez tiene la obligación de investigar y se debe investigar. ¿Por qué? Porque siempre estamos con que estamos protegiendo la vida, ¿de acuerdo? Esto es lo más claro, es clarísimo. Bueno, el juez interviniente, continúa, podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Fíjense que no estamos frente a la posibilidad de que el juez, o pedirle al juez, o que el juez lo haga, y lo haga más allá de cualquier sistema de código de código de procedimientos. O sea, en la medida en que pueda estar fuera de tiempo o antes de tiempo, puede hacerlo. No tiene, digamos, no está encorsetado, está absolutamente abierto. El juez debe hacerlo y debe investigar porque, repito, el objetivo es la vida, la defensa es la vida. No estamos defendiendo una hipoteca, no estamos defendiendo un interés económico, no estamos defendiendo un interés que tenga que ver con situaciones que no tengan que ver con la vida. Estamos defendiendo la vida a través del ambiente. Y bueno, esto es lo que los jueces tienen que tener en cuenta. Asimismo, en su sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no extendidas. Fíjense, no, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente en su consideración por las partes. O sea, el juez puede extenderse en situaciones no pedidas. Esto es justamente al revés de lo que tenemos en las situaciones normales de reclamos con el procedimiento normal, con el procedimiento conocido por nosotros. El juez acá puede extralimitarse, o sea, de alguna manera, como son circunstancias, como diría Jambías, de naturaleza fluyente, todo lo que ocurre, las circunstancias y los actos son de naturaleza fluyente, y motivante y cambiante, bueno, pueden tomar determinada variación y determinados actos que en su defensa no hayan sido contemplados al inicio de la causa y que valgan que así lo haga en su resolución, en su sentencia, en cualquier momento en que está en trámite la causa. En cualquier estado del proceso, y continúa, en cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida precautoria, podrá solicitarse medidas de urgencia, aún sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá asimismo disponerlas sin petición de parte. Bueno, esto es un poco lo que decíamos recién, y se abona de esta manera, le da facultades muy claras al juez para que así lo haga. Adelante. Acá resaltamos aquello que los jueces deben interpretar y analizar, y nosotros tener en cuenta, que es la innecesariedad de la exigencia de vasta documentación y reclamos previos, ya que muchas veces el accionante no es un afectado directo, no posee la documentación principal y sin embargo su denuncia, el caso, es traída desde alguna próxima exactitud. No hay rigorismo formal. Bueno, esta es otra de las características que tiene el procedimiento ambiental. ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales los derechos afectados no son por ahí que le afectan directamente al que acciona particularmente. No, muchas veces son acciones que los perjudican a todos, que son acciones comunitarias que de alguna manera tienen que ver con la comunidad. Bueno, en ese tipo de acciones obviamente no se requiere que haya una afección personal. Se deja de lado ese criterio con el cual, bueno, muchas veces
los jueces no rechazan las acciones o no permiten que se avance. En el tema ambiental no es así. Adelante. La función de los jueces es de suma importancia en los casos ambientales, ya que por su poder de investigar deben recabar rápidamente la documentación necesaria para crear o no la verosimilitud del derecho de que se presenta ante la justicia. Se necesita que el juez salga de su despacho y vaya a ver a los hechos, y no que esté pendiente que le acerquen la probatoria. El juez ambiental debe tener una acción rápida y eficaz. El valor en juego muchas veces es la vida misma, y que por llegar tarde se puede producir daños muy graves. Este tema es de vital importancia. Adelante. La otra vertiente de accionar es la acción ordinaria, que conlleva acciones como, por ejemplo, la de recomposición del ambiente, la de daños y perjuicios ocasionados por contaminaciones y cualquier otra acción que no necesite la velocidad en la toma de decisiones vía ordinaria y que no tenga la necesidad de la rapidez en cuanto al corte o cese inmediato de los efectos nocivos, so pena de perder vidas o efectuar un daño inminente, y que por otro lado conlleven la necesidad de debatirse ampliamente en un juicio ordinario. Adelante. Bueno, la prueba. Mariano, mirá que te quedan sí. 2 minutitos. Bueno, leo esta y después que se me pasa rápido, Eduardo, las voy liquidando una por una rápidamente y resumiendo, y así ya cerramos. La Sí, prueba de esta gracias. materia, sí, ya estoy, enseguida. La prueba de nuestra materia es un cometido difícil, ¿no es cierto? Esto es así porque la determinación de las probabilidades, ya que, bueno, por otro lado, la medición y ubicación del diferente porcentaje de contaminación. Bueno, acá está un poco, esto es importante, acá hay una causa que yo invoco, que bueno, que es una causa que la manejé personalmente, y que fue la famosa causa Majul, que es conocida por sus famosos principios, el principio indubio pro natura y el indubio pro agua. Esos dos principios, es ante la duda del juez, si está, digamos, en juego cualquier tipo de cosa que tenga que ver contra la natura o contra la naturaleza o contra el agua, bueno, debe prosperar, en caso de duda, debe prosperar siempre el ambiente, o sea, el agua y la naturaleza. Eduardo, si vas pasando, yo te digo si queda algo, bueno, para mí todo es importante, pero le voy a tratar de hacer un resumen. Adelante, a ver, el 32, adelante. Los planteos políticos llevan muchas veces causas que temas locales, su voltaje se convierte en graves problemas para los jueces. Bueno, esto es bueno recordarlo, los planteos políticos que llevan muchas veces estas causas en temas locales de mucho voltaje comunal, se convierten en graves problemas para los jueces, ya que ellos son parte muchas veces, al ser vecinos de los dañados. Bueno, pasó algo, esto está puesto hace tiempo, pero pasó algo, creo que al juez que interviene en la causa de salud, en el amparo, le habían dicho de que él tenía que inhibirse porque tenía que ser de alguna prepaga. Bueno, a su vez me estoy refiriendo al fallo actual, al amparo actual que está de la salud. Y a su vez tiene relación con el intendente de turno. Bueno, estos son detalles que son importantes, que tienen que ver con la provincia. Adelante. Ausencia de normativa procesal propia. Bueno, esto lo hemos visto. Están los dictámenes emitidos por los organismos del Estado, que son tomados como realmente de importancia, con criterio, tiene que ser como criterio de una fuerza probatoria muy cierta y muy seria, pero por supuesto, pueden ser cuestionados en la justicia. Adelante. La cosa juzgada. Bueno, este es otro tema, las cosas juzgadas del amparo. Esto creo que ya estamos en el final. Bueno, este es un tema también que tiene que ver con los amparos. Hay muchas veces es que ocurrida una sentencia de amparo ambiental, consideramos necesario establecer normas y parámetros que precisen los alcances, que no están precisados, de las sentencias producidas en cuanto a los tiempos y formas. Esa suerte de vacío legal sujeto al propio dictado de la sentencia respecto a los intereses que se defienden. Muchas veces el que defiende un interés en un amparo y llega a un acuerdo con el que accionó, muchas veces
no defiende debidamente, el que está de alguna manera representando la parte que tenía que ver con la contaminación, muchas veces no representa con exactitud la totalidad, o por llegar a un arreglo no cubre la totalidad de los aspectos. Bueno, en este sentido hay que buscar una solución en una nueva norma, porque sobre texto de la inexistencia de cosa juzgada para los amparos, algunas veces se pudo ver la mala interpretación de la cosa juzgada, porque cuando dicen, bueno, esto está juzgado en un amparo, sí, momentito, pero está juzgado, pero no está interpretado este sector de afección. Se solucionó esto nada más, pero no la totalidad. Bueno, adelante. Bueno, el Tratado de Escazú, que yo ya hice referencia hace un ratito y justo coincide con que termina el Power, es un tratado internacional el cual se encuentra ratificado por la República Argentina, donde se especifica el derecho al acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, en su artículo 8, que era un poco lo que yo ya lo referencié anteriormente. Adelante. Bueno, esto es un Power que queda aquí. Cualquier cosa, consulta, estoy a su disposición. Les agradezco el tiempo que me dieron y bueno, y cualquier duda, estoy a disposición. Bueno, gracias, muchas gracias, Mariano. Fue muy clara tu exposición. Hay puntos que, bueno, que se lo dejo a la audiencia, que me parece reflexionar, porque no sé si vamos a llegar a las preguntas, que son, que bueno, que en el proceso que vos planteás, el derecho ambiental tiene un principio de prima ratio y no de última ratio como en el derecho penal, ¿no? La cuestión el derecho penal queda para lo último. Y por ser preventivo y precautorio. Después el tema de la carga de la prueba, que se invierte la carga de la prueba. Y después el juez tiene que intervenir en la prueba yendo al lugar de los hechos, porque en definitiva interviene en la prueba al ir al lugar de los hechos. Bueno, y como que la prueba no tiene una certeza exacta, me parece, como en el derecho penal que se busca la certeza, al ser preventivo y de emergencia. Bueno, ahora, así que te agradezco muchísimo esta exposición. Ahora vamos a presentar al siguiente colega que nos va a hablar del querellante dentro del proceso, una figura muy importante por el protagonismo que tiene en el seguimiento de las causas. Así que voy a presentar a Fabián Andrés Maggi, abogado egresado de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en litigio ambiental, representante legal de la ONG ambientales como FOMEA, Cuenca del Río Paraná, Exaltación Salud, UPBA y Organización Ambientalistas Autoconvocados de Pilar, BIOS y entre otras. Con experiencia en diversas presentaciones ante la Cámara de Casación, Corte Suprema de Justicia y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representando a sectores afectados en numerosos conflictos ambientales de trascendencia como ser la causa Tanor, Aguas Santafesinas, entre otras. Integrante del equipo penal legal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, es autor del Querellante Ambiental en el libro publicado Derecho Penal Ambiental y Climático de Editorial Hammurabi 2022. Bueno, les dejo la palabra con el doctor Maggi. Muchas gracias. Gracias por invitarme a compartir este espacio con ustedes. Un agradecimiento especial al Centro de Capacitación del Ministerio Público, de la Procuración, a la doctora Colombo por convocarnos en esta charla, al doctor Asturias por su generosidad de dejarnos participar, a abogados que nos dedicamos a la práctica del derecho penal ambiental, y al doctor Gustavo Gómez por indicarnos y marcarnos el camino de la importancia del derecho penal en la resolución de los conflictos ambientales. Lo que yo voy a exponer en este momento va a estar básicamente dirigido a explicarles un poco cómo hemos trabajado con la herramienta del querellante ambiental dentro de los procesos penales. Vamos a tratar de también referenciar algunos fallos que han sido trascendentes en esta materia, fallos ellos de casación, tanto federal como de la provincia de Entre Ríos, que son los que se han destacado mayoritariamente en este rumbo.
Para abordar estos temas, vamos a empezar diciendo un poco ya lo que señalaba el doctor Aguilar, ¿no? Estos principios básicos que tiene el derecho ambiental, porque hay que decir que también ellos son aplicables en materia penal. En varios aspectos del proceso penal vamos a encontrar la incidencia directa de los principios de prevención, del principio de precaución, vamos a encontrar la incidencia directa de las normas convencionales de derechos humanos que tienen una influencia muy, muy trascendental tanto en la investigación como en la resolución de estos conflictos. En primer lugar, la ley 25.675 y el artículo 32, que tanto destacaba el colega preopinante, es de vital importancia. Resulta por ahí llamativo que a esta altura, ya más de 10 años, 20, perdón, de aplicación de esta ley, todavía nos encontramos con algunos juzgados que ante la presentación de un querellante piden que se pague la tasa de justicia, digamos. Esto es una cosa que vemos a menudo y que hay que tratar de erradicar, básicamente por lo que significa, ¿no? El respeto a la gratuidad en el acceso a la jurisdicción ambiental. Aspectos fundamentales, tanto en la parte penal como en la parte civil, son reconocer estos pilares básicos que sostienen la actuación de cualquier víctima de una agresión ambiental, ya sea de manera individual como afectado o en la representación de una asociación civil. Tenemos que tener presente, todos los operadores tienen que tener presente que estamos siempre ante la violación de derechos humanos. Cuando hablamos de un agravio ambiental, que para que sea tal tiene que tener cierta magnitud, cierta significancia, estamos hablando de la violación de derechos humanos. Y de la mano viene inmediatamente la necesidad de hacer efectivo otro derecho humano fundamental, como es el de la protección judicial. Esos son los parámetros que sostienen cualquier actuación de cualquier funcionario que intervenga en estos temas. Lo segundo que tiene que tener en cuenta cualquier operador jurídico es la necesidad de protección y los derechos específicos que tienen las víctimas de todo delito y en este caso de un delito ambiental. ¿Y por qué señalamos esto? Porque es de vital importancia tener presente el derecho al cese del estado antijurídico. Toda persona, toda asociación que denuncia o se presenta como querellante en un delito ambiental tiene que tener inmediata protección por parte del Estado y esa protección se verifica en el cese del estado antijurídico. ¿Y para qué sirve el cese del estado antijurídico? Bueno, para dictar y fundamentar medidas cautelares que, sin haber avanzado el proceso penal, permitan que la agresión ambiental cese. Esto es indispensable y es de vital importancia tenerlo presente. El cese del estado jurídico se puede manifestar a través de medidas cautelares y hay que tener presente que si bien la medida cautelar obviamente tiene que pasar por la decisión del juez de garantías, entendemos que los fiscales deben acompañar esa solicitud de medida cautelar y esto lamentablemente muchas veces no ocurre. En la creencia de que es una cuestión que únicamente la tiene que resolver el juez de garantía, los fiscales, no en todos los casos, pero en muchos casos, suelen dejar de lado abocarse al tratamiento de una medida cautelar, abocarse a la petición conjunta con el querellante de una eventual medida cautelar. Todo esto siempre con base constitucional en el artículo 41 y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha desarrollado ampliamente el Estado de Derecho ambiental y ha profundizado en la importancia de las medidas cautelares para atender este tipo de conflictos. Dentro de lo que es el abordaje de los conflictos ambientales desde el punto de vista penal, tenemos que señalar que nuestro Código Penal no tiene la figura de delitos ambientales propiamente dicha. Incluso en las leyes especiales tampoco hay una ley especial que sea exclusivamente ambiental. La que más se aproxima a eso es la conocida Ley 24.051 de Ley de Residuos Peligrosos, ¿no?
pero dentro del Código Penal tenemos las figuras de delitos comunes, que muchas de ellas son hábiles para tratar conflictos ambientales. Y pese a que no son figuras de delitos ambientales, todos aquellos que estén trabajando en torno a ellas deben tener en cuenta que de todas maneras se trata de un caso ambiental. ¿Cuáles son las figuras que pueden aplicarse en este sentido? Bueno, las más conocidas son la de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuando hay alguna emisión de algún certificado de aptitud ambiental que no corresponde a la realidad, que da lugar a otro delito, que es el de falsedad ideológica de instrumento público, que también puede estar relacionada con la comisión de algún delito ambiental, entre comillas. Después, el estrago, que es la figura que, por ejemplo, se utilizó en los incendios del Delta del Paraná. Todas las causas penales que giran en torno a los incendios del Delta del Paraná están ancladas en el delito de estrago. También son útiles el de usurpación pública y el de daño agravado, que es aquel que pena la agresión, el daño en cosas de uso público, así que es una figura penal, si bien del delito común, útil para los delitos ambientales porque podemos pensar, por ejemplo, en la agresión a un bosque de ribera, a un humedal, la destrucción de una costa, entraría en la figura de daño agravado de la cosa de uso público. Después, dentro de las figuras comunes, la más conocida es la de atentado a la salud pública, que encuentra similitud y remisión en la ley de residuos peligrosos, y con ese plexo normativo creemos que estamos en condiciones de abordar cualquier delito que tenga alguna connotación ambiental. Y podrá en ese ámbito una asociación civil que tiene como objeto proteger el ambiente presentarse como parte querellante. ¿Cumple con los requisitos del código una asociación civil que se presenta ante una investigación del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público o de falsedad ideológica? Bueno, ese interrogante hoy tiene respuesta judicial ya. Y la respuesta es positiva, favorable a la constitución como querellante de una asociación civil en uno de los delitos que se pueden considerar delitos comunes. El caso concreto se dio en la localidad de Escobar ante ciertas irregularidades graves que se detectaron en el proceso de aprobación de uno de los denominados barrios náuticos. Se formuló una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por falsedad ideológica y creo que algún otro delito más. La defensa cuestionó la presencia de una organización ambiental como querellante sobre este tema y el juzgado de garantías resolvió con un criterio muy acertado que si bien el bien jurídico tutelado, en este caso era la fe pública, era indudable que la comisión de ese delito tenía un impacto negativo y notable en la degradación del ambiente. Y eso fue fundamento suficiente y adecuado para permitir la constitución como querellante de una organización civil en un delito común. Ese fallo fue luego confirmado por la Cámara respectiva. Es decir, que hoy contamos con jurisprudencia de lo que hace un tiempo veníamos reclamando, que era la presentación y la aceptación amplia de la figura del querellante, tal como lo condicionan los convenios internacionales, el Acuerdo de Escazú y nuestra Ley de Presupuestos Mínimos de Orden Público, que garantiza el acceso irrestricto a la jurisdicción ambiental. Esto es fundamental para poder fundar la figura de querellante y es algo que hoy sigue en construcción. El último caso en el cual estamos trabajando es intentar que el Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario sea reconocido como querellante en una causa donde ya está presentada la municipalidad, pero pese a ello creemos que por la expertise que presenta la Comisión de Ecología y Ambiente de la Municipalidad de San Nicolás y por el hecho de que no se debe limitar y que la legitimación es amplia, debe admitirse esa participación múltiple o esa doble representación, si se quiere, del Consejo Municipal en esa causa penal. La figura del querellante
es fundamental, y justamente por esto que les mencionaba recién, ¿no? Por la posibilidad de ofrecer al Ministerio Público Fiscal esa experticia que tienen de años de trabajar en conflictos ambientales, ese conocimiento profundo que muchas veces está dado por los integrantes de esa organización, que generalmente son multidisciplinarias, donde se concurren allí especialidades como la biología, el urbanismo, la arquitectura, la medicina. Entonces se genera un plexo de conocimiento específico en materia ambiental que es de suma utilidad tanto para el Ministerio Público en su rol de acusatorio y de investigación, como para la magistratura poder fundar adecuadamente sus resoluciones en ese conocimiento especial que las asociaciones ambientales pueden arrimar al juez. Les había dicho que iba a intentar anclar el relato en algunos de los fallos de la Cámara de Casación, tanto federal como el de la provincia de Entre Ríos. Y al fallo que me voy a referir de la provincia de Entre Ríos es un fallo donde el Tribunal de Casación confirmó la condena por la infracción a la Ley de Residuos Peligrosos en hechos graves de fumigación aérea. Y los vamos a ir referenciando poco a poco porque creemos que este fallo es un poco la síntesis de lo que se debe hacer en la resolución de este tipo de delitos de investigaciones. ¿Y cuál es, a nuestro criterio, el camino que hay que tratar de recorrer? El camino que hay que tratar de recorrer es el de la simpleza. Hay que tratar de quitarle complejidad al caso que tienen en evaluación y buscar un camino de simpleza, respetando obviamente el debido proceso y los derechos de defensa del imputado, ¿no? Vemos que muchas veces se desatiende esa transversalidad que tiene el derecho ambiental y se trata de determinadas ramas ejercerla desde la tradición histórica que la sustenta, ¿no? Por ejemplo, recién se mencionaba la cuestión del derecho penal como última ratio. Y esto, si bien es cierto, como norma general del derecho penal, hay que tener presente, primero que generalmente cuando se verifica el hecho de contaminación, por ejemplo, una empresa vuelca grandes volúmenes de efluentes contaminados al curso de un río, creemos ya que los mecanismos anteriores, los administrativos y demás, han mostrado su ineficacia y por eso se ha producido el hecho dañoso, ¿no? Entonces, creemos que estamos en ese ámbito de la última ratio cuando ya se formaliza una denuncia penal de hechos graves de afectación ambiental, ¿no? Pero además, también tenemos que tener presente que esa transversalidad, ese hecho de que rigen los principios básicos del derecho ambiental, hacen que, por ejemplo, el derecho de prevención deba estar presente en toda la cuestión penal, desde el principio hasta la sentencia misma. Entonces, hay una necesidad de que el derecho penal actúe con una energía superior. Y eso lo ha fundamentado también la Cámara de Casación Penal, ¿no? Diciendo que los jueces, en el fallo famoso Azucarera Terán, señalan que los jueces deben tener esa actividad proactiva en la instrucción, los fiscales, y en la decisión, los jueces, de estos conflictos ambientales, porque estamos atravesando violaciones de derechos humanos. Entonces, creemos que una vez que se dispara el mecanismo penal, es necesario ver qué camino vamos a recorrer para tratar de arribar con la mayor celeridad posible a una elevación a juicio que permita la condena de los responsables penales de los hechos agraviantes del ambiente. Y por ejemplo, uno de los casos que habitualmente se encuadra dentro de lo ambiental es, como les decía, la infracción a la ley 24051. Entonces, ahí es necesario ver primero qué tipo penal impone esa regulación penal para ver
qué actividad probatoria vamos a desplegar y qué actividad probatoria es necesaria para poder progresar en la acción penal. Entonces, lo primero que tenemos que ver de este tipo penal es que es un delito de los que se denominan pluriofensivos, es decir, se percibe allí una ofensa al bien jurídico ambiente y una ofensa al bien jurídico salud pública. Esos serían los dos bienes que en primer medida surgen tutelados por este tipo penal. Y después la calidad de figura de delito de peligro, sin por ahí enredarnos tanto en profundizar si es de peligro abstracto o de peligro concreto, pero sí que es una figura de peligro, ¿no? ¿Y esto qué nos indica? Nos indica de que no se deben perseguir la prueba del resultado dañoso, por ejemplo, en la salud pública, porque el tipo lo que requiere es que se ponga en riesgo la salud, ¿no? Basta con comprobar esa agresión ambiental, que obviamente para que se la considere daño ambiental tiene que ser un impacto significativo en el ambiente, y esa puesta en peligro de la salud pública. Esos son los extremos que se deben probar. El fallo que les mencionaba del Tribunal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, dictado en el año 2018 y que fue publicado por Thomson y Reuters, por la ley, en varias publicaciones, entre ellas en la revista Derecho Ambiental número 58, es un fallo que, a mi entender, es de suma utilidad, porque vemos allí justamente un caso de una agresión ambiental grave por su magnitud. Estamos hablando de fumigaciones aéreas. Hay que saber que siempre que se utiliza el mecanismo de fumigación aérea es porque se fumigan grandes distancias y se aplican grandes volúmenes de agroquímicos para sostener esa producción agroindustrial, ¿no? En esa causa, el elemento fundamental que tuvo tanto el juez de primera instancia como la Cámara de Apelaciones y finalmente la Cámara de Casación Penal, vean el notable recorrido que tuvo este fallo, siempre con sentencias que confirmaban la decisión de condena. El punto fundamental que tuvo el fallo fue que las personas afectadas percibieron en sus ambientes los olores a agroquímicos y en esa circunstancia padecieron cefaleas, vómitos, es decir, afecciones leves. Noten que estamos hablando de elementos probatorios muy básicos que se obtienen a través de testimonios y historias clínicas. Con esos simples elementos, e incluso con pericias más técnicas, más elaboradas, más complejas, que por diversos motivos que lo podemos abordar muy rápidamente, no habían logrado dar resultado positivo, de detectar los agroquímicos que se buscaban, aún teniendo una pericia que no había detectado los agroquímicos denunciados, con el resto de los elementos probatorios, que vuelvo a repetir, elementos simples, sencillos de adquirir en el proceso, se logró una sentencia condenatoria. Y el razonamiento, fundado en derecho, que recorrió 3 instancias y llegó a la máxima instancia penal de la provincia de Entre Ríos, sostiene que la presencia de olores en manera masiva, de olores agroquímicos en lugares distintos al que fueron destinados en su aplicación, corroboran la presencia de residuos peligrosos en el ambiente. Y que por otro lado, los síntomas padecidos por las víctimas son evidencia concreta del impacto y del riesgo en la salud que los agroquímicos generan. Entonces vemos que con esos elementos simples se llega a una condena. Y la condena es fundada en derecho y es ajustada al tipo penal que se le enrostra, que es el tipo penal de peligro, pluriofensivo de peligro, que prevé el artículo 55 de la ley 24051. Además, este fallo tiene otro hito fundamental, que es el que declara que los delitos de peligro son constitucionales.
Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque suele ser una de las defensas que esgrimen justamente los imputados en torno a estas figuras, pero que además es sumamente destacable porque se liga con otros aspectos que conversábamos anteriormente. ¿Cómo llega el Tribunal de Casación a esta conclusión? En la cual no vamos a profundizar demasiado porque no es el ámbito, pero sí quiero destacar que uno de los elementos que el Tribunal de Casación funda su resolución de constitucionalidad de los delitos de peligro es la plena vigencia del derecho, perdón, del principio de prevención que nace del artículo 41 y de la ley 25.675, reflejando de esta manera la importancia y la transversalidad que tienen los principios rectores del derecho ambiental que están establecidos en nuestra Ley General de Ambiente. Y con esto ya cierro esta breve exposición para poder permitir, en razón al acotado tiempo que tenemos, a que la audiencia pueda hacer preguntas que seguramente van a ser de gran utilidad en este curso. Muchas gracias. Gracias, Fabián, por tu exposición clarísima. Importante entonces entender la figura del querellante dentro del proceso y el rol que ocupa para poder guiar al Ministerio Público Fiscal en la elaboración de lo que sería la prueba, ¿no? Con el expertise del querellante y que le falta al Ministerio Público, que a través de estas capacitaciones se está ayornando, ¿no? Se están informando. Hoy todavía estamos en proceso, los que integramos el Ministerio Público, de capacitar, de entender la problemática ambiental como un proceso, con una investigación, con el aporte de la prueba. Y algo que dijiste que es sumamente interesante, cuando yo mencioné que, bueno, el derecho ambiental es de prima ratio, en contrario sensu del derecho penal, que es de última ratio, y a veces en los penalistas ortodoxos hace como un cortocircuito de decir, bueno, ¿hasta dónde avanza el derecho ambiental en el derecho penal, no? Pero dijiste algo muy claro y muy clave, que es, bueno, si todos los semáforos fueron pasados en rojo, si todas las alarmas fallaron y llegamos al daño, listo, ya es de última ratio el derecho penal. Estuvo genial eso, porque la verdad que quedó clarísimo. Y ver las dos exposiciones, la tuya y la de Mariano, los principios centrales del derecho ambiental, preventivos, precautorios, o sea, y que son delitos de peligro. Como bien decías, son constitucionales porque hay otros delitos dentro del Código Penal que son de peligro, como la tenencia de arma. Entonces, el derecho ambiental también tiene esas características como para poder tratarlo, y aparte, ¿por qué sería un delito de peligro? Por el daño que ocasiona el peligro de ese acto que se comete. Así que bueno, muy agradecida, muy claro Fabián, muy claro Mariano. Ahora, bueno, vamos a ver qué dice la audiencia. Hay algunos chats. No sé si lo van viendo, Fabián, si lo ves. Acá Alejandro Braga dice, bueno, doctor Fabián, ¿entiende que asociaciones de hechos locales sin registro alguno pueden representar intereses difusos y presentarse en el proceso conforme el artículo 84 del CPP? ¿Vos lo estás leyendo, Fabián, también? No, pero escuché tu lectura. No, ahí tenemos una dificultad que puede ser muy fácilmente saldada de la siguiente manera, digamos. Para ser considerada asociación civil tiene que tener personería jurídica, ¿no? Y para eso hay que decir que hoy, a partir de la reforma del 2015, aquellas personas interesadas en asociarse tienen una herramienta mucho más simple que la que habitualmente se utilizaba para esto. Me refiero a la creación por parte del Código Civil y Comercial de la figura de la simple asociación, que es una forma muy fácil de obtener personería jurídica, tan sencilla como presentarse en una escribanía el grupo de personas que la quieren conformar y con un breve estatuto muy sencillo que tenga el objeto ambiental que los reúne, firmar ante el escribano dicha manifestación, los constituye como simple asociación
con personería jurídica. Y la otra solución, si no quieren hacer ese trámite simple, es presentarse como víctimas difusas, víctimas colectivas, con sus respectivos nombres y apellidos, pero conformando un colectivo. Bien. Laura te pide los autos y número de expediente del juzgado donde tramita el fallo que acabas de mencionar sobre la ley 24051. Ahora lo pego en el chat. Exacto. Después Pablo Sistoldi dice, ¿qué pasa con la obligación de recomponer en los delitos ambientales y los delitos continuados? ¿Cómo combinar los resultados tempranos con búsquedas de condenas firmes? Bueno, Son 3 preguntas, ¿te la repito? sí, vamos por la primera, Sí, la de cómo recomponer. sí, en los delitos ambientales. Bueno, eso naturalmente que puede ser parte de una condena. El que daña nace la obligación primaria de recomponer, digamos, es una responsabilidad directa de quien comete la conducta degradante. Ahí hay una opción de incluirlo en la sentencia, pero obviamente tiene que estar solicitado por una querella, por un actor civil, que se prevea esta posibilidad de recomposición, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Tiene que haber un pedido expreso, entiendo yo, para que una sentencia penal aborde ese tema. Y después la segunda dice, ¿y los delitos continuados? Bueno, O los sea, delitos continuados tienen ahí que muchas veces, la pregunta es buena porque muchas veces es necesario trabajar sobre temas de prescripción y la cuestión del delito continuado ofrece una variante interesante. Pero sí es necesario también poner coto, digamos, en un lapso legal para que la investigación y la imputación puedan avanzar dentro de esa estructura, ¿no? Por eso, lo que yo recomiendo, incluso que es útil a las dos preguntas que han formulado, es ese trabajo multidisciplinario que tenga como base y como sustento primordial, en el caso que así lo requiera, el abordaje penal del conflicto ambiental, pero que también prevea la cuestión civil, ¿cierto? Nosotros, la gran mayoría de los conflictos ambientales que trabajamos, los trabajamos desde las dos esferas, tanto desde la esfera penal como desde la esfera civil. Eso permite una sinergia positiva entre las dos jurisdicciones, nos permite, por ejemplo, acotar el caso penal a un lapso de tiempo y seguir en el proceso civil, tanto con la recomposición que preocupaba en la primera pregunta, como con los agregados de posteriores degradaciones que se vayan detectando en el ambiente. Por eso, la recomendación es el abordaje multidisciplinario de estos conflictos. bueno, y ahora Laura, tenés 2 preguntas más. Laura dice, al doctor Maggi, ahora, con la nueva ley 15232 de víctimas, entiendo que se le da mayor participación a las víctimas difusas en el derecho penal en provincia. Bueno, supongo que es como pregunta, es una pregunta, le falta el signo. Sí, tal cual. ¿Se le da Justamente, ¿perdón? Sí, No, les decía que sí, que efectivamente esa ley reconoce justamente los derechos de la víctima y le da una visibilización mayor y una participación mayor en el proceso. Entre esas facultades y derechos que tiene es la de lograr el cese del estado antijurídico, como lo decíamos en la charla recién. Pero acá es de especial importancia el tema para poder entender que el Ministerio Público Fiscal debe generar, tanto con la víctima o en caso que se constituya como querellante, una relación dinámica. Es fundamental que el Ministerio Público esté en contacto directo con las víctimas para poder así nutrir el proceso de cuestiones sumamente relevantes. bien, acá hay Jimena que hace una, a ver, se me fue. Jimena es como, no tiene signo de pregunta, es algo medio picante, dice, no sé si lo entiendo yo así, dice, generalmente se llegan a acuerdos entre la Fiscalía
y los dueños, las personas que realizaron las actividades sin autorización. Al momento, solo una causa llegó a juicio civil con la obligación de restauración ambiental de 16.000 hectáreas. Son comentarios, doctora, me pone abajo. Sí. Cayó lento. Sí, sí. No importa. Bueno, Son comentarios, pero son comentarios oportunos, sobre sí, todo el total. tema de los acuerdos, sobre todo el tema de los acuerdos, porque si bien son herramientas eficaces, porque obviamente todo lo que signifique ganar tiempo para efectivizar el cese del delito es bienvenido, ¿no es cierto? Pero es necesario trabajar con cierta cautela, convocar a todas las, antes de la firma del acuerdo, convocar a todas las partes afectadas, convocar a las partes que tienen conocimiento en la materia y ser especialmente rigurosos tanto en alcanzar el cese del delito como la recomposición total e integral del daño causado. Bien. A esta pregunta me parece que la hace Alejandro, es para Mariano, pero me parece que la respondiste vos con la exposición, que dice, ¿qué sucede si el juez de garantías, por tomar una decisión especialmente de carácter preventivo, las autoridades locales no cuentan con información para ilustrarlo? Me parece que era para Mariano la pregunta, pero la respondiste con la figura del querellante, a mi entender. Lo dejo para ustedes igual, si no, si quieren agregar algo. Adelante, Mariano. A mí me parece que la respondiste vos con la figura del querellante cuando no hay información. Perdón, sí, sí. Hola, sí. La pregunta en realidad es, generalmente llegan los acuerdos entre la Fiscalía y los dueños. Esto es el comentario que está hecho por esta colega. No. Dice que qué pasa cuando el juez de garantías no tiene la información necesaria. Bueno, a veces es muy difícil acordar, eso sí es lo que estaban hablando, porque la información Te leo necesaria el comentario. Dice, ¿qué sí. sucede si el juez de garantías, para tomar una decisión especialmente de carácter preventivo, las autoridades locales no cuentan con información para ilustrarlo? Bueno, correcto. Bueno, deberá tomar a su sano criterio, creo yo, acá entra el famoso sano criterio y de alguna manera el equilibrio dentro de la decisión como para, sin afectar derechos de terceros o derechos que no están en tela de juicio, tenga una medida lo suficientemente preventiva como para acotar y parar hasta que venga una información fidedigna. Aquí juega el famoso principio que ante la duda hay pro ambiente, pro natura, jugaría el principio que hablábamos que está establecido por la Corte en el fallo de Majul. En principio, tendría que tomar todas las medidas para defender el ambiente al no tener, y bueno, jugaría el artículo 4 de la 25, del artículo, el principio preventivo del artículo 4 de la 25675 también, ¿no? En conjunción, allí tomar la mejor medida preventiva. Yo creo que hasta tanto tenga una información fidedigna. Perfecto. A ver, si otra pregunta más. Si no, ya creo, a ver, se me borró. Chatear. A ver, Fabián ya subió entonces el caso. No, ya no tenemos más preguntas, más que comentarios de cómo se... Había una pregunta, creo que de Alejandro Braga, por allí. ¿Qué valor como prueba tienen los estudios de impacto ambiental cuando son realizados por profesionales ambientales? Bueno, creo yo también esa fue una de las preguntas que estaban allí. Yo creo que también vale la pena destacar que este tema de los estudios de impacto ambiental y la determinación del estudio de impacto ambiental desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista municipal, desde el punto de vista de la provincia, provincial, muchas veces son temas muy delicados, porque normalmente está en juego el valor económico del proyecto o de la idea
¿de acuerdo? Que se va a desarrollar. Y por otro lado está el valor de la afección que se va a hacer el ambiente. Nosotros tenemos una causa en este momento, por ejemplo, una causa que tiene de alguna manera un tema exacto que le viene acá anillo al dedo a esta pregunta, que es un parque industrial que se está pretendiendo hacer en una localidad de la provincia de Buenos Aires, no voy a decir el nombre para no identificar por cualquier cosa, pero es un parque industrial que se está haciendo al lado de un country, al lado de un barrio que está hace muchísimos años, hace 30 años, y realmente los afecta directamente porque ese parque industrial van a poner todo tipo de actividades, todo tipo de cosas que les van a afectar el agua, el aire, el ruido, la entrada, es decir, está todo afectado. Y claro, nosotros, bueno, hemos logrado por ahora una medida de no innovar y de alguna manera estamos esperando que salga el famoso el famoso visto de la provincia de Buenos Aires, que esperemos que nunca salga, porque está detenido por ahora esto, pero normalmente le dan el ok a este tipo de estudios de impacto ambiental que acompañan los inversores, que obviamente tienen una serie de salvedades, pero que en realidad tienden a dar la oportunidad que la economía avance. Y muchas veces que están en juego estos dos valores y bueno, es todo un tema, es todo un tema. Con lo cual, digo, los estudios de impacto ambiental, nosotros en este caso presentamos un estudio particular del barrio, que lo hicimos y lo presentamos ante las autoridades y en este momento están estudiándolo. Pero digamos, pensamos que pueden elegir otro lado, que tendrían que irse a otro lado, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco el concepto. Los estudios de impacto ambiental son siempre amañados y lamentablemente están siempre de una manera pro se hagan muchas veces la actividad con algunas, con no tomando la total de la preservación del ambiente. Bueno, ya no, creo que no hay más preguntas. No sé, Martín, me parece como que hemos llegado al final de nuestro encuentro, de nuestro episodio sobre proceso penal, proceso ambiental y el querellante. Y ha sido realmente interesante entender cómo debemos actuar en cuestiones ambientales. Yo les agradezco a los dos, me ha enriquecido un montón y no sé si está Martín o Eduardo, si quieren decir unas palabras o podemos cerrar. No, Patricia, muchas gracias a vos, obviamente a los disertantes y a todos los participantes, y nos estamos viendo el próximo martes 4 de junio, en donde van a disertar Maximiliano Brady Obey sobre la teoría del caso ambiental y Eloy Torales y José Manzano sobre la criminalística con perspectiva ambiental, la pericia. Así que muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a los dos expositores. Descansen ahora.